Institución Educativa Privada San Carlos, formando triunfadores, basado en valores, que es el lema institucional. Pedregal Majes, lenguaje 1, segundo año de secundaria. Tengan un buen día, estudiantes sancarlinos. Dios bendiga y proteja sus hogares. Hoy día vamos a desarrollar el módulo 7, tema 4, sujeto 2, clases y reconocimiento. Este tema lo empezamos de la siguiente forma, alumnos. Primeramente vamos a ver según su presencia en el enunciado. En este caso nos vamos a referir al sujeto expreso. Si es expreso, porque está presente, ¿sí? En forma escrita o escrita también lo podemos llamar en forma gráfica, estudiantes. Por ejemplo, tenemos ella toca el violín. Y para reconocer el sujeto, como hemos hecho en la primera clase, la anterior clase, ¿quién toca el violín? La respuesta es ella. Está presente. Pero en cambio el sujeto tácito está sobreentendido. No es que no exista, cuidado, ¿eh? Hemos hablado de sujetos que no se admiten en una oración. Es muy distinto al sujeto tácito. El sujeto tácito está sobreentendido. Por ejemplo, jugaremos en la tarde. ¿Quiénes jugaremos en la tarde? Nosotros. Está sobreentendido. A eso se refiere. Cuando hablamos nosotros, alumnos, según el número de núcleos, hemos visto que el núcleo del sujeto siempre es un sustantivo. Siempre, hemos dicho, siempre. Ahorita vamos a ver. Y tenemos el sujeto simple. ¿Por qué sujeto simple? Porque solamente encontramos un núcleo en el sujeto. ¿Qué es siempre una revelación? Un nuevo libro. Libro es el sustantivo, como lo están viendo ustedes en la diapositiva. Núcleo del sujeto. Nuevo, que viene a ser un modificador. Pero este modificador, ¿qué función cumple? De un adjetivo. Indicamos una característica especial. ¿De quién? Del libro. Como también puede decir, ¿no? Un libro nuevo. Y nuevo también viene a ser un modificador. Igual que un. Y tenemos lo que es el sujeto. Sujeto simple. Entonces ya tenemos sujeto expreso, sujeto tácito y el sujeto simple. Veamos el sujeto compuesto. El sujeto compuesto también está, como ustedes observan en ese ejemplo claramente, a veces en el ejemplo nosotros podemos clarificar mucho mejor el concepto, que tenemos que núcleo, dos núcleos del sujeto. O sea, de 2 a más núcleos que presenta el sujeto, por eso se llama compuesto. En este caso, ¿no? Romeo y Julieta se amaban. Romeo, un sustantivo, núcleo del sujeto, Julieta, núcleo del sustantivo. Como también podría decir, presten atención por favor, porque eso no está en la diapositiva. Romeo, Julieta, ¿no? Y Efraín se amaban. Ahí tendríamos 3 núcleos del sujeto. ¿Y cuáles serían? Romeo, Julieta y Efraín. Como también lo podemos suprimir. Esos 3 nombres cambiar por un pronombre. Si yo tengo Romeo, Julieta y Efraín, ¿por qué pronombre lo podríamos cambiar? A ver, díganme, estudiantes. ¿Por qué pronombre? ¿Sería en singular o en plural? Plural. En plural. Entonces, ¿qué pronombre vamos a utilizar? Ellos. Ellos, ¿correcto?
ellos. Y de repente por ahí, una pregunta, profesor, pero ese es Romeo, Julieta y Efraín. ¿Por qué ellos? ¿Por qué no ellas? Porque acá la predominancia está en dos personas masculinas. O de repente, lo más adecuado, ustedes se amaban. Pero ya cambia, ¿no? Si es no pasado, presente o futuro. Si ustedes se amaban, ¿qué es? ¿Pasado, presente o futuro? Pasado. Presente. Presente. Uy, 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 caramba, mi querida estimada amiga. Ay, no, profesor, perdón. Pasado. Perdón, profesor. No, yo no perdono. Es que yo pensé de la pregunta que usted dijo de se aman. Ya. Yo no perdono, disculpo. Dios perdona. ¿Sí? Bueno, esos son entre los dichos, ¿no? El profesor también perdona. Por ejemplo, yo puedo ser una persona que en este rato, por ejemplo, a ver ¿quién está en clase de mi lista con mi registro? Veamos, ¿qué fecha estamos hoy día? 12, y mi registro es Esmeralda. A Esmeralda le puedo llamar la atención así fuertemente en este momento, ¿no? Pero eso no significa que pasado el llamado de atención voy a seguir molesta con ella, o molesto con ella. No. Tiene que seguir la continuidad. Para eso nos formaron a nosotros. Porque aquel profesor que se molesta con un alumno, llama atención y no le habla, bueno, no sé. Yo soy muy distinto. Yo tengo que atraer al estudiante, hacerlo cambiar, pero también hacerle ver que sus errores. ¿Sí? Hacerlo reflexionar, pensar. Bien, entonces acabamos con lo que es el sujeto compuesto y veamos según la presencia de modificadores. De acuerdo a lo que es la presencia de modificadores, tenemos el sujeto incomplejo. Que este sujeto está constituido solo por el núcleo o también modificadores directos. O solo por el núcleo o modificadores directos. Tenemos un ejemplo, febrero es un mes carnavalesco. No, pero ¿quién es un mes carnavalesco? No, ¿qué es un mes carnavalesco? Febrero, que es el sujeto. Y febrero viene a ser un sustantivo, núcleo del sujeto, por el sujeto incomplejo. Tenemos otra oración, porque no solamente nos dice núcleo, como ustedes están observando acá, de repente con la flechita viendo en la diapositiva, o también modificadores directos. Veamos el siguiente ejemplo. La obra nueva fue publicada. ¿Qué fue publicada? La respuesta que nos vamos a recibir o dar es la obra nueva, que viene a ser el sujeto. Y veamos por qué. Obra, sustantivo, núcleo, sujeto. Nueva, que es un adjetivo, porque puede ser obra vieja, ¿no? Etcétera. Modificador directo. La, que viene a ser un artículo, modificador directo. ¿Qué nos dice la norma? El sujeto está constituido solo, ojo, solo por el núcleo o también modificadores directos. Núcleo, modificador directo. Ahora veamos el sujeto complejo. Y acá se nos complica un poquito más. ¿Por qué razón, profesor, se nos va a complicar un poquito más? Porque también el sujeto va a aparecer ¿qué? El modificador indirecto o la posición. ¿Sí? Por ejemplo, eso no quiere decir que exista modificador directo, núcleo del sujeto, modificador indirecto de la posición. Puede aparecer, aparece. Por ejemplo,
El obrero de esa fábrica exige mejor salario. ¿Quién exige mejor salario? El obrero de esa fábrica, que es el sujeto. ¿Cuál es el sustantivo? Profesor, acá tenemos dos sustantivos. Estoy aclarando para la explicación. Presten atención, por favor, hijos, hijas. Tienes razón. Tienes obrero y tienes fábrica, que son dos sustantivos. ¿Y por qué los dos no pueden ser núcleo y sujeto? Por la siguiente razón. El sustantivo obrero tiene un artículo, que es el, que ese el viene a ser el modificador directo. Y obrero el núcleo del sujeto, que es un sustantivo. ¿Y fábrica, profesor? Ah, fábrica, hijo. Tiene un enlace que es una preposición de esa fábrica. Ahí viene la diferencia. Veamos el siguiente ejemplo. El obrero Rivas viene a trabajar temprano. ¿Quién viene a trabajar temprano? La pregunta para reconocer el sujeto. El obrero Rivas. Muy bien, ese es el sujeto, ya lo sabemos. Obrero es el sustantivo. Núcleo del sujeto. El artículo. Modificador directo. Rivas, que es la posición. Recuerda la posición explicativa y la especificativa. ¿Cuál es la que va entre comas y cuál no? Cuidado con eso, estudiantes, por favor. Tenemos que saber. ¿Sí? Cuidado con eso. ¿Cuándo es una posición explicativa y cuándo es una aposición especificativa? Pues con eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Porque de repente en una pregunta, ¿no?, del examen les puede venir. Cuando es una posición explicativa, estudiantes, va entre comas. Explicativa. Especificativa, que es mucho más profundo, no va entre comas. Entonces, Rivas, ¿qué es la posición? ¿Qué tipo de aposición será? ¿Explicativa o especificativa? Especificativa. Especificativa, muy bien. Pues tengamos mucho cuidado con esto. Y tenemos por la voz en que se encuentra lo que es la oración. Alumnos. Sujeto activo, que también es, ¿no?, llamado agente. Es cuando se realiza lo que es la acción. O sea, hay un verbo que es conjugado. Continuemos. Por ejemplo, Roberto escribe una carta. ¿Qué hace Roberto? Pues escribe, ¿sí? Ya sabemos que es una carta. Los policías, ¿qué han hecho los policías? Han golpeado a los ambulantes. Ahora vamos a transformar estas dos oraciones, alumnos, ¿no?, a un sujeto pasivo. Si es algo paciente, es cuando el sujeto recibe la acción. Muy bien, veamos. Una carta es escrita. ¿Quién ha escrito? ¿Cómo se llama? ¿Qué ha sido escrito? A una carta. ¿Por quiénes han sido golpeados? ¿O quiénes fueron los golpeados? Los ambulantes. ¿Qué pasa en esta voz pasiva? Que hay un verbo auxiliar, que es ser, más el participio pasivo. Es, que viene de ser, este es el verbo auxiliar. Escrita es de escribir, ¿sí? Fueron, o sea, de ser, ya fueron, ¿no? Y golpeados, de golpear. En el predicado. Miren cómo cambia. Por eso les... Perdón, disculpen, se activó. Que de repente lo he puesto por tiempo. Tiempo por cada diapositiva.
en este caso alumnos, miren cómo cambia. Dice, Roberto escribe una carta. Acá una carta es escrita por Roberto. Pero aparece este verbo auxiliar. Es. En la otra oración, los policías golpearon a los ambulantes. Los ambulantes, que a este verbo auxiliar, fueron golpeados por los policías. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, en cuanto a las actividades, alumnos, ustedes realizan un organizador visual, se toman una fotografía y lo envían a la plataforma o si no directamente a mi WhatsApp si es que tienen algún problema. Ahora dejan el espacio correspondiente para su organizador visual del tema 4 y colocan examen diario. ¿Qué examen diario es? Nos toca, a ver, ¿quién recuerda? 3. 3, muy bien. Cronómetro, listo. Colocan examen diario 3. El sujeto 1, definición y estructura. Número 1 colocan, solamente el número, no me escriban todo. ¿Eh? Dice, es la categoría que funciona como núcleo del sujeto. A, preposición. B, conjunción. C, adjetivo calificativo. D, artículo. E, sustantivo. 2 minutos. Es la categoría que funciona como núcleo del sujeto. Pero ¿qué es una categoría? ¿Recuerdan que siempre hemos hablado de una categoría gramatical? Que puede ser un adjetivo, puede ser un pronombre, un artículo, un sustantivo, un verbo, etcétera, verboide. Esas son categorías gramaticales. Incluso también lo hemos visto ahora, sobre lo que es el núcleo del sujeto. Tiempo. Siguiente pregunta. Pregunta número 2. Examen diario 3. Espacio en blanco. No requiere nexo para unirse o modificar al núcleo del sujeto. A, la preposición. B, el modificador indirecto. C, la conjunción. D, el modificador comparativo. E, el modificador directo. 2 minutos. No requiere para unirse o modificar al núcleo del sujeto.
Tiempo. Pregunta número 3. No es un modificador directo. A. Artículo. B. Adjetivo calificativo. C. Determinante cardinal. D. Adjetivo posesivo. E. Preposición. Ojo, no es un modificador directo. No se vayan a confundir. Tiempo. Cuarta pregunta. El pronombre funciona como espacio en blanco del espacio en blanco. A. Núcleo, predicado. B. Modificador, sujeto. C. Núcleo, sujeto. D. Aposición, sujeto. E. Núcleo sustantivo. 2 minutos. 2 minutos tienen para esa pregunta. Dice, el pronombre funciona como espacio en blanco del espacio en blanco. A. Núcleo, predicado. B. Modificador, sujeto. C. Núcleo, sujeto. D. Aposición, sujeto. E. Núcleo sustantivo. También hemos tocado ese caso hoy día. Tiempo. Pregunta número 5. En el Mundial 2014 será en Brasil.
El elemento subrayado funciona como, en este caso, el, ¿sí? Que está subrayado y está en negrita. Letra A, modificador directo. B, modificador indirecto. C, aposición explicativa. D, aposición especificativa. E, A y B. 2 minutos. Los que terminan, por favor, le toman una fotografía y me la envían a mi WhatsApp, por favor. Y así controlo su asistencia y salida. A ver, ¿quiénes son los que están enviando? Y Yasmín, a ver, un ratito, empezamos con Yasmín, Luis Tipo, Limi Zambrano y Pedro Salomón. Hasta la próxima semana, cuídense. Hasta luego, profesor, que tenga buen día. De igual Señor forma, profesor. hijos, hijas, Alexandra Collazos, Snyder. Hasta luego, profesor, que tenga buen día. Hasta la próxima semana, profesor. Hasta la Hasta próxima. la próxima semana, Hijos, profesor. hijas, hasta la próxima. Hasta luego, profesor. Hasta luego, hijo. ¿Quién más? Pedro Salomón, Luis Tipo. Yasmín también. Hasta la próxima. Rixar. De igual forma, hasta la próxima semana. Profesor, yo se lo envié, no me mencionó. El nombre. Dyson. Estoy revisando. No, estás acá abajo, hijo. Has aparecido acá abajo. En Darison Julius, ¿sí? Julius es el tuyo, ¿no? Sí, profesor. Correcto, hijo. Hasta la próxima. Tienes mucha razón. Profesor, yo también envié. Disculpa, hijo, disculpa. Tipo. Hasta la próxima, hijo. De ahí tenemos a Milagros Gómez. Milagritos, felicitaciones, muy bien. Tu pregunta, perfecto. Sigue así, hija. Sigue así. Profesor, ¿Sí? yo le envié hace rato. Nombre, porque no te puedo ver Tipo. ahorita. Nombre. Tipo. No, ya mencioné, Ya, Luis. ya mencioné Luis Tipo. Ya lo marqué acá como salida. Sí, hijo, hasta la próxima. Emily Cojal y Brittany también. Hasta la próxima. Hasta luego, profesor. Que tenga buen día. Hasta luego. Muy bien. Está Brittany, Emily, Milagro, Rixar, Livni, Snyder, Alexandra, Dayana, Pedro Salomón, Luis Tipo, Yasmín, Julius. Y ahora nos sigue con Brittany. Emily Cojal. También. Hasta la próxima. Nicolás Lazo.